Con el lanzamiento de Silson los estándares de los juegos indies han estado con una vara bastante alta, pues muchos jugadores han considerado este juego como uno de los mejores de este 2025, tomando en cuenta la fecha actual de escrito este guión, pues ha llegado a un total de 15 millones de copias vendidas e incluso va para más, y si bien yo no podría confirmar esta afirmación, pues no he jugado todos los juegos de este año, principalmente porque mi PC de cagada no le corre todo, lo que sí puedo confirmar es que es un buen juego, o bueno, tomando en cuenta mi punto de vista, quién sabe, quizás mis gustos son una mierda. Ahora pasemos a lo importante, si bien es por el título del video, pero primero definamos qué es un juego indie. Estos son juegos hechos por una o pocas personas sin un apoyo financiero muy grande y distribuidos principalmente de manera digital por ellos mismos en su mayoría, pues depende porque existen varias excepciones como aquellas compañías afiliadas a empresas de videojuegos grandes, pero que por así decirlo no reciben la misma atención financiera y solamente tienen a muy pocas personas trabajando en el desarrollo. Sin salir del ejemplo, juegos como Silson también se encuentran disponibles en plataformas como Xbox y Nintendo Switch, o Deltarune, que igualmente salió para la Switch, pero esto no quita que sean indies principalmente por lo que mencioné al inicio y porque estas compañías tienen nulo poder en el desarrollo de las mismas, aunque obvio esto no sucede con todos los juegos de este tipo, pero son ciertas excepciones. Como sabrán, las compañías grandes de cualquier cosa que te imagines suelen modificar las visiones originales de sus autores para hacerlo más comercial, cosa que no solo aplica a videojuegos, también en series. Por ejemplo, en Gravity Falls su creador Alex Hirsch, quien quiso realizar varias cosas para su serie, pero Disney metió mano e hizo que cancelaran varias ideas, cosa que al ser videojuegos indies no afecta, pues el creador o creadores tienen total control de su obra. Lo vuelvo a repetir, existen sus excepciones, pero ya hablaré de una de ellas más adelante. Sigo, provocando que de forma narrativa o jugable puedan experimentar o tocar temas más allá de lo void con suma libertad, y aunque muchos logran crear verdaderas joyitas gracias a estos, otros con su pésimo conocimiento crean juegos bastante mierdas, pues a pesar de que la libertad da bastante poder, cuando lo tienen personas equivocadas puede salir completamente mal. De esto trata este video, pues repasaremos diferentes juegos indies en una especie de top del peor a mejor, según mi criterio y críticas del público, destacando cosas como la jugabilidad, historia, personajes, arte y soundtracks, y otras cosillas más. Cabe aclarar de que a pesar de que a mi criterio personal estos juegos son bastante malos, quizás haya otros que sean peores, pero por diferentes motivos no los incluí, ya sea porque no los he jugado o desconocía su existencia, o simplemente preferí guardármelo para una hipotética segunda parte. Pero si tú disfrutas de estos juegos no hay problema, este video es simplemente entretenimiento, no te mates la cabeza discutiendo, y si consideras que hay otros que deberían estar puedes dejarlo en los comentarios que con gusto los leeré. También que no analizaré de manera profunda la historia de estos juegos porque la neta que pereza, pero sí destacaré algún que otro aspecto importante de la misma, y bueno, en este video a diferencia de los otros seré mucho más duro y cínico, pues voy a insultar a unos píxeles, no a personas reales, no me chinguen, bueno, también a sus fans, pero hey, no se hacen ataques directamente, jejeje. Pero antes, agradecería que me apoyaras con una suscripción, estamos a punto de llegar a los 4K, y me alegraría muchísimo. Sin más, soy Artyom y espero que disfruten de este video, que como estamos en octubre toca inaugurar el mes Spooky. A mí me encanta cuando las historias, ya sea de alguna película, serie, manga o videojuego, tienen nuevos de tocar temas bastante delicados como vuestro, acciones, familia, pues en términos narrativos suelen ser temas los cuales les puede dar cierto trasfondo a los personajes, provocando que sus actitudes o situaciones generadas sean comprensibles, provocando que sus arcos de personajes puedan llevar a historias de desarrollo bastante buenos. Se me ocurren dos tropos con exactitud: la historia de corrupción de algún villano, personaje que fue abusado desde su infancia y por eso en su futuro realiza actos bastante cuestionables, o la historia de superación de algún personaje que luego de esos eventos traumáticos al final de su historia logre superar esa situación convirtiéndose en una mejor persona y no dejando que su pasado la definiera como el personaje actual, menos cuando es algo que no fue su culpa, sino de una mente y persona muy enferma.
Son temas bastante fuertes pero que si se tocan de la mejor manera, dan subtramas bastante interesantes sin rozar lo erio o lo morboso. Algunos personajes populares que me gustaría destacar, es a Carrie de la novela de Stephen King Sansa Stark de Game of Thrones, y como llevo diciendo es un arco narrativo bastante fuerte y que puede llevar a grandes resultados para un personaje, además de evidentemente hablar de una horrible situación que muchas personas sufren, aún así este tema puede salir mal, más cuando lo usas única y exclusivamente para temas morbosos. RPG Maker es un software para diseñar mapas de origen japonés, y este al ser un software o motor gráfico bastante fácil de utilizar ha sido bastante popular entre los desarrolladores independientes, principalmente por lo fácil que es de conseguir o utilizar, pues no es necesario tener un gran conocimiento en temas de programación, pues te da configuraciones o bueno como carajos se llame, bastante sencilla de utilizar y a pesar de ser un software de programación bastante simple, incluso cuando está más o menos limitado a realizar RPG aunque con un poco de esfuerzo puedes ir más allá de las configuraciones convencionales que te da este programa, obviamente esto sin quitar mérito al trabajo que se puede realizar en este motor gráfico como programador de videojuegos, pero eso no quita que de ahí han salido auténticas joyitas, pues da igual que no tengas un super equipo si tienes constancia, ganas de trabajar, un poco de talento y sobre todo amor hacia tu trabajo puedes crear cosas bastante buenas, y por eso no hay que desmeritar este tipo de juegos. Después de todo de ese software han salido juegos indies como Yume Nikki, o Lisa, incluso mi RPG indie favorito IB es parte de este motor gráfico. Ya que pasamos la parte motivacional y bonita de este puesto toca ya ir a la enmierdada y ahora toca hablar de algo que provoque que un montón de Edis sin afecto paternal, no diré nada y me guardaré el otro chiste super void que tenía preparado para que no se ofendan panas, o me bloqueen el vídeo XD, me llenen la caja de comentarios de manera negativa, y me hagan las de los Tacopit fans, de si no has sufrido no lo vas a entender. Funambusea, es una artista y desarrolladora de videojuegos bastante infame en la comunidad indie, esto debido a los temas super fuertes que maneja en sus obras, pues son juegos que no son para todo el mundo y como dije al principio no tiene nada de malo querer tocar temas bastante fuertes en tus obras, siempre y cuando tengas como objetivo desarrollar la trama, a algún personaje o simplemente dar su respectivo trasfondo a una situación, obvio tocado con su debido respeto, pues te puede dejar como alguien que simplemente disfruta del morbo o como un ergi más. Aunque hay varios juegos creados por esta chica que pueden entrar en este video, preferí concentrarme en uno, de esa manera el infame protagonista de este puesto es su primer juego llamado Mogeko Castle. Este es un juego perteneciente a la categoría de terror psicológico creado en el año 2012, aunque obtuvo un remake con mejoras gráficas en el año 2014 el cual usaremos como base en este video, para resumirles la trama de este juego, pues sigue a tu típica mona china de preparatoria depresiva japonesa con cara aplastada de cualquier indie promedio, la cual luego de su viaje en el tren, se encuentra una especie de castillo donde habitan unas especies de Pikachus deformes llamados Mogekos los cuales quieren capturarla, para digamos, hacerle cosas, ay mejor me dejo de tonterías prácticamente estos enfermos de mierda. Y por eso nuestra protagonista, que somos nosotros, tiene que intentar escapar de ese horrible lugar para evitar que los Mogekos le hagan ese tipo de cosas tan feas, ay Dios mío sí que tendré que censurar bastante esta parte. Todo esto mientras recorre todo el castillo que está compuesto de varios pisos en donde tiene que ocultarse de los Mogekos y a su vez conoce a otros Mogekos que no están tan enfermos como los otros o bueno más o menos, uno de ellos y el más importante del juego es el Mogeko defectuoso, si así se llama súper original ¿no? Pero ahí tiene su gracia. Vamos al problema principal de este juego y el más criticado por las personas con justa razón, el cómo trata el tema del abuso. A ver, sin necesidad de sonar machista, el abuso sexual suele ser un recurso narrativo bastante utilizado en personajes femeninos y pues aunque con exactitud el personaje de Yonaka no sufre ningún tipo de abuso al menos en el primer juego, o por lo que investigue en historias aparte al juego original, así que aprovecharé y aclararé de una vez que no tomaré en cuenta datos bastante importantes que no se hayan dado en el juego principal sino que se dieron en material aparte, pues si formaba parte de tu historia principal y no le diste su respectiva conclusión o buena explicación es tu absoluto problema al no tener en claro tu historia. El argumento principal suele estar arraigado hacia esto pues como dije los Mogekos quieren
de nuestra protagonista Yonaka, cosa que recalcan a cada puto segundo llegando a ser sumamente incómodo, y es que parece que usan este tema para fines morbosos y de esa manera la creadora pueda demostrar que su típico juego indie con dibujitos bonitos era para adultos a pesar de su apariencia super cute vamos como Pony Town, o Doki Doki Literature Club, y es algo que simplemente es innecesario al menos como este juego trata este tema pues solo lo utilizo como un recurso morboso para que la trama pueda avanzar, pues al menos en su juego principal nunca se explica por qué estos Pikachu son así, cuál es su motivo para atraer chicas de preparatoria, simplemente son criaturas lujuriosas o hay algo más. Cosa que se vuelve un poco más complicada cuando recordamos la existencia de los Mogekos especiales, quienes no tienen ninguna intención mala con nuestra protagonista, simplemente es un tema que está ahí para ser morboso e intentar demostrar que su obra es súper oscura no hay más. Aunque por lo que estuve leyendo aparentemente varios fans de este juego dicen que su autora quería representar el acoso sexual que hay en Japón, razón por la cual estos son así sin motivos aparentes más que ser enfermos por naturaleza, cosa que si es así pues no desconfirmo ni confirmo sin duda logro su objetivo, pues mierda sin duda me sentí incómodo y acosado. Pasando a otros aspectos del juego, es tu típico intento de RPG Edgis, mostrando cosas oscuras o aterradoras que hiciera parecer que el juego o el castillo Mogeko está maldito, simplemente no tienen una finalidad más que provocar una especie de incomodidad al jugar tornándolo sumamente confuso, al igual que con la trama del hermano incestuoso o lo que carajos sea este Papu, pues uno de los plot twists de este juego es que su hermano rarito es un puto psicópata y mató a sus padres por lo tanto en uno de los finales más populares de este juego, luego de escapar del castillo Mogeko hay que escapar de este güey porque nos quiere matar, es algo que al menos en el juego principal no se explica simplemente está ahí sin más. Puta madre si no fuera para confundir más al espectador en otro de los finales resulta ser que Yonaka estaba en coma por ingerir pastillas, es que Dios mío pareciera que el intentar escribir una historia súper oscura, mamadora y Void se olvidará por completo de la coherencia del juego, simplemente una historia oscura que no intenta contar nada más que simplemente ser morboso. ¿Y ahora qué hay del gameplay? Pues en resumidas cuentas es tu típico RPG interactivo en donde hay que entrar a salas para intentar escapar, prácticamente el gameplay no es algo que valga la pena o sea entretenido de jugar, que vamos prácticamente es un juego hecho para que leas cosa que no tiene nada de malo aunque sea un videojuego siempre y cuando tengas algo bueno que contar cosa que este juego evidentemente no tiene, sí por ahí he visto que aparentemente este juego tiene otras explicaciones, historias en otros trabajos de Funamuse, pero lo voy a omitir por completo como dije al principio, simplemente porque me estoy concentrando únicamente en el juego, que ya le ayude mucho a tenerle compasión a este juego y usar el remake de base sin contar la versión original, cosa que aquí está el punto positivo de este juego, el arte está bastante bonito la verdad, lo cual es súper agradable y contrasta súper bien con el intento de historia oscura de este juego, incluso sin tomar en cuenta la trama, si me dan ganas de jugar, sin más que una historia quiera tocar estos temas solo porque otras obras no se atreven no significa que sea buena, es una simple táctica de manipulación al espectador o jugador, que si es una historia súper adulta, pero al menos en el apartado narrativo le llama la atención únicamente a adolescentes impresionables o adultos sumamente raritos, y no voy a hablar de su fandom quédense con la última descripción que les di please. Ok, aquí haré un poco de trampa, principalmente porque quería hablar de esto y probablemente no vuelva a tener la oportunidad de hablar de este tema, además me sirve para rellenar el vídeo, pero en teoría sí entra en la temática de este vídeo, pues un fangame también es un juego indie, pero para personas aún más jodidas y con la realidad alterada. Un fangame en resumidas es un tipo de juego creados por fans en inspiración a una respectiva franquicia, un ejemplo bastante claro es el fangame sobre Five Nights at Freddy's llamado Five Nights at Candy, quien tiene mecánicas y está fuertemente inspirado en el juego creado por Scott Cawthon sin caer en el plagio, pero a raíz de esto es que viene el problema de estos intentos de juegos, pues es que al estar tan fuertemente inspirados muchos suelen caer en el plagio, o la falta de originalidad al usar un producto que no comprenden.
Vamos, los típicos mamadores que creen que pueden hacer algo mejor que el producto original, cosas que se pueden observar en varias comunidades, pues la neta sí existen personas bien alucines, y aunque cualquier comunidad podría entrar en esta última descripción, prefiero concentrarme en la de Pokémon. Antes de que me maten por intentar defender a la empresa multimillonaria, Pokémon actualmente es bastante horrible, bueno, exagero, entra más en mediocre, pero eso no quita que hay cierta parte bastante conformista, también hay otra que cree que puede hacer cosas mejores, o te mama y mama con que otros juegos creados por fans son mejores que el original. Voy a poner dos ejemplos antes de ir con el puesto principal. Pokémon Blaze es un hack ROM de Pokémon, el cual fue bastante querido en su momento, y si bien yo también le guardo cariño, al rejugarlo es fácil notar las incoherencias narrativas, el mal manejamiento de la dificultad pokémonesca, pues como sabrán, los gimnasios son como los bosses, y estos siempre llevan a cierto nivel a sus Pokémons, lo cual en teoría deberías tener un nivel cercano a los tuyos para que mínimamente pueda haber un poco de dificultad, pero en este juego hay 3 putos gimnasios al mismo nivel, al punto de ser bastante cercano, y eso que entre medio hay un montón de historia, y la cantidad de bugs bastante perjudiciales provocan que este juego envejezca bastante mal. Otro también bastante sobrevalorado supuestamente por su alta dificultad es Radical Red. Este es simplemente injusto al punto de que se vuelve bastante complicado ganar sin ver alguna guía, pues te tocará prepararte para cada combate, pues el juego está diseñado así para simplemente ser injusto, pues por ejemplo el rival ya sabe lo que vas a hacer. Por lo tanto tienes que buscar alguna manera de superar a la IA del juego. También los stats de los Pokémon rivales son muy superior a los tuyos, simplemente una dificultad bastante forzada, y con esto ya podemos iniciar con el punto principal. Vamos al año 2006, pues aquí se crearía el primer hack ROM de Game Boy Advance llamado Pokémon Quartz. Este es un hack ROM de Pokémon creado por una persona llamado Varo. Para explicar rápidamente qué son los hack ROMs y qué los diferencia de los fangames, son prácticamente juegos modificados directamente del juego original, los cuales ofrecen una experiencia bastante diferente a la del videojuego original, aunque estos evidentemente no son oficiales y no se pueden generar ingresos con estos, pues usan material que no les pertenece, cosa que será importante para dentro de poco. En este caso Pokémon Quartz usa como motor a Pokémon Ruby para intentar generar su historia, y si bien en teoría fue el primero para Game Boy Advance y uno bastante innovador para el ROM hacking en esa época, aunque ha envejecido súper mal al día de hoy, pero vayamos por puntos. En primer lugar, este no deja de ser un copia y pega de la tercera generación con alguna que otra modificación, como la típica de que la mona china del videojuego se enamora del protagonista y alguna que otra autoinserción del creador del hack ROM. Se supone de que este juego tuvo el atrevimiento de meter más de 300 Pokémons, pero aún así no le quita que sea sumamente malo. Los diseños de estos últimos son bastante horribles, hasta mi primita dibuja mejor que estos diseños de cagada tanto en concepto como en dibujo, ni siquiera las tonalidades o sombras se ven bien. Los diseños de mapas también están mal estructurados, que aunque sí metió algunas cosillas nuevas que no estaban en el juego, estas simplemente se ven horribles como si estuvieran metidos forzosamente en el juego, lo cual saca mucho de onda, y la historia tampoco tienen absolutamente nada destacable o algo que no merezca algo para comentar. Otros de los más grandes problemas que este tuvo fue el hecho de que el creador de este hack ROM intentó expandirse, pues este último era de origen español, por lo tanto intentó traducirlo al inglés, provocando malas traducciones y algún que otro bug. Una cosa bastante graciosa es que este fue vendido ilegalmente como un cartucho oficial de Pokémon, aunque tengo entendido de que el creador original, o sea Varo, no tiene nada que ver con eso, pero sí es bastante chistoso, así justificó aún más su puesto de relleno. Quizás lo más positivo de este juego es que al menos sirvió de inspiración para otros hack ROM, pero y ya, no destaca en nada más o hay algo que valga la pena comentar en profundidad. Pana Artyom, entonces pusiste este puesto nomás para rellenar. Pues en resumidas cuentas sí, y no, fue más capricho y por el infame valor que este tuvo en internet. Algo bastante gracioso y hasta increíble es el cómo internet es capaz de transformar cosas bastante malas en algo con mucha alma, cosa que le ocurrió a Pokémon Quartz, pues a pesar de ser bastante infame en la comunidad ROM hacking, varios de los diseños de sus Pokémon se volvieron virales en 4chan y Reddit, convirtiéndose en memes que al día de hoy en la cultura internauta de Pokémon es bastante importante,
pues aunque el juego quería ser tomado en serio, este último por parte de internet no fue así, pues por así decirlo varias de las cosas mostradas eran sumamente ridículas y hasta graciosas de formas no irónicas, como esas películas raras que actualmente son de culto, y como dije antes varios de sus diseños fueron bastante memorables, como el Pokémon más importante de este room hacking, al menos por parte de 4chan, este era llamado Babos. El diseño sí era bastante chistoso y feo, la descripción de la Pokédex, la cual decía que tenía una poderosísima atracción para las morras, provocó un montón de fanarts, memes y un cariño irónico hacia el Pokémon y el Hackron. Sé que es bastante injusto comparar este tipo de juegos con otros indies, y aunque en teoría sí se le podría considerar, el legado y lo que generó en internet merece al menos ser recordado como el mejor peor room hacking de la historia de Pokémon Quartz de Game Boy Advance. Te quiero mucho, Babos de Ida. Ay, los juegos de terror, de forma honesta, es mi género de videojuegos favoritos, incluso varios de este género se encuentran entre mi top personal, como Silent Hill 2, o Outlast, si ya sé gustos elitistas bastante normies, pero no es mi culpa que no haya mucha competencia. Aunque no me quiero concentrar en estos para esta introducción, sino en uno que marcó una generación para otros videojuegos de su mismo estilo, al que me gusta llamar el padre de los juegos de terror de bajo presupuesto para personas con pocos recursos económicos para comprarse una computadora decente, y me refiero específicamente a Slender, de Apex, y a su secuela Slender, de Arrival. Un juego del subgénero terror y supervivencia, los cuales fueron bastante populares en los años 2012 y 2015, ya que fue jugado por otros youtubers, lo que provocó su popularidad entre los usuarios, aunque no profundizaré en esto principalmente porque quiero tocarlo en otro puesto, pues sí tendrá importancia, pero bueno, prosigo. Este juego fue la inspiración para muchos otros videojuegos parecidos a este, como por ejemplo Slendytubies, o Slendrina. Ay Dios, por favor apaguen el cerebro conmigo y así no pierden neuronas. Este es una saga de juegos de terror y supervivencia, el cual era muy similar a los últimos juegos mencionados. Si le damos un primer vistazo al juego y nos concentramos en sus gráficos, estos se ven bastante mal, y en cuanto al terror tampoco es que de mucho. Supongo que lo más aterrador es el diseño de Slendrina, pero bueno, se ve como un personaje de juego japonés promedio, pero bastante tercermundista, y aunque podría perfectamente estar en el top, preferí dejárselo a otro juego perteneciente a su misma desarrolladora. Denis Butanovic, puta madre, espero que el loquendo lo pronuncie bien, es un desarrollador de videojuegos de Suecia, principalmente conocido por la saga de Slendrina y creador de la compañía de videojuegos de Developer. Es alguien que lleva subiendo juegos desde el año 2013. Según la wiki hecha por fans, porque si este hombre es alguien con un fandom medianamente pequeño, curioso supongo. Es una persona que tiene la edad de 50 años, aunque ni idea si la wiki está actualizada. Puto juego muerto xddddd. Si bien lleva una larga trayectoria creando juegos, estos precisamente no son conocidos por su gran calidad, siendo en su mayoría bastante feos a la vista, con gráficos horribles, y diseños de personajes bastante ridículos, o directamente robados de otros lados, como es el caso de Slenderman, que por alguna razón es el papá de Slendrina. Si así como escuchan, esto según el poco lore que estos juegos tienen, porque están conectados absolutamente todos, algo así como Marvel pero aún más mierda. También está Nosferatu, que es el esposo de Slendrina, pero como sé que ninguno de ustedes pasa de los 18, dudo que lo topen, así que paso de explicar su origen, porque yo tampoco tengo idea de quién es. Prosigo. Como escuchan, un fanfic de terror todo raro. No tengo nada que destacar de estos juegos, pues son bastante repetitivos y que realmente no aporta nada, pero por alguna razón estos fueron bastante populares a pesar de ser juegos sumamente horribles, principalmente porque bueno, niños y preadolescentes se convirtieron en su público habitual, y como la mayoría de juegos de pseudo terror xddddd, sin desviarme, a pesar de llevar tanto tiempo, hubo un juego que hizo que Developer como desarrollador fuese conocido, y me refiero al que ocupa este
siguiente puesto. El 24 de noviembre del 2017 se lanzaría en plataformas móviles el juego de Granny, un survival horror con una premisa bastante simple y que comparte con muchos otros juegos de terror de su mismo estilo, escapar de una casa siendo perseguido por una señora, y aunque considero su anterior creación, Slendrina un poco más original precisamente porque tienes más libertad, bueno tampoco es mucho. Aún así este último se volvió bastante popular principalmente porque, wow sorpresa, fue jugado por otros youtubers family friendly, como Degobumo el Aito1 Gameplay XD, tomando un poco en cuenta a la comunidad hispana, y por el efecto cuarentena, siendo parte de esos juegos chafas de Play Store que se volvieron populares entre 2017 y 2021, como el Valdis Basic, vamos un efecto similar como el de Among Us, la diferencia es que este último sí es divertido de jugar, no como los otros dos aunque en justificación de Valdis este es una parodia, y bueno Granny quiere que te lo tomes en serio, o al menos por la minúscula fanaticada que esta tiene. Pues hace no mucho un youtuber llamado Pandemonium hizo una crítica a este juego, y uff como se pusieron de intensitos y mamadores con el usuario, poniendo excusas como es que el creador es un señor de 50 años, es que lo interesante es el lore, o es que los gustos son subjetivos bro. Y aunque en parte esto es verdad, no hay nada de malo en la crítica por algo, existe el criterio propio y que algo te guste no significa que no tenga errores o no puedas verlo, por ejemplo varias de mis obras favoritas tanto en series, mangas, películas, o videojuegos que considero obras maestras, puedo notar que tienen sus defectos estos, pueden ser en pequeñas o gran medida. El gameplay de Granny realmente no tiene nada destacable en sí, pues el mapa de este es una simple casa, con un pequeño patio y algo extra que agregaron en una actualización reciente el cual es un laberinto, sí porque los juegos móviles tienen la manía de cambiar las cosas cuando su juego está siendo olvidado, cambiando por completo la estructura de su mundo, pero hey, ¿quién soy yo para juzgar? Al ser el gameplay bastante corto este se vuelve súper monótono principalmente porque Granny el personaje del cual hay que escapar tiene un patrón de movimiento bastante simple provocando que sea sumamente fácil persuadirla y no haya mucha dificultad, incluso en su supuesto modo extremo en donde con los mismos patrones es bastante fácil esquivar siendo quizás lo más resaltante que hay poca visión aunque bueno tampoco hace mucha diferencia, siendo lo que verdaderamente complica el modo extremo, es que va algo rápido pero es cuestión de adaptarse, aunque quizás lo más complicado de este juego es que los objetos cambian de lugar así que a veces te va a tocar ir a zonas a las cuales no tenías pensado ir al sacar un final diferente y también que si empiezas a jugar por primera vez puede que se te complique saber qué hacer porque el juego no da ninguna pista aunque una vez que te lo pasas, esto ya no es un problema, pero seamos honestos todos usamos una guía para pasar los juegos de estilo escape room, y no mi gordo, no te hagas el diferente. Para simplificarlo el gameplay es súper monótono, y poco original pues es tu típico escape room. Pasando al tema de los gráficos estos simplemente son súper feos, pues tiene un uso de grises que en vez de dar un ambiente aterrador hace que se vea bastante cutre, Dios hasta están súper mal modelados los diseños de los personajes, contando incluso lo horribles que se ven, pues intentan darles un diseño que dé miedo, pero gracias al modelado al 3D provocan el efecto contrario, pero entiendo que pueda verse bastante aterrador para un niño chico. Aún con todo lo mencionado, honestamente creo que su lado más positivo es que el mapa al ser bastante sencillo, se convierte en algo fácil de comprender. Ahora sé que dirás. Pero Action es obvio que fue hecho como un videojuego para rascar descargas, entonces para eso también podrías contar juegos como Payaso Esponja, Abuelita Miedo. Y bueno aunque se entiende este punto la verdadera razón para ponerlo en este top es debido a su fandom, yo sé que es injusto que algún producto cargue con las consecuencias de las personas que lo consumen. Bueno miento hay obras que sí la merecen honestamente por lo sobrevaloradas que están, aún así los fans de esta cosa siempre la mamaban con que era sumamente innovador para la época como si hubiera inventado algo cuando simplemente agarró conceptos ya existentes, estar atrapado en una casa o en algún lugar que de forma sorpresiva y para nada esperada o se convierte en un escape room y eres perseguido por alguien, son cosas que ya se han visto antes, incluso otros juegos lo hacen de mejor manera que este,
y obvio que algo no innove o tome conceptos o ideas de otras cosas no quiere decir que sea malo. Actualmente es muy difícil ser 100% original, la cosa es cómo usas esas ideas para darle vida a tus historias, cosa que Granny no tiene, simplemente tuvo la suerte de ser popular en su tiempo. También te mamaban con que su lore era lo mejor, cuando al menos en el primer juego es inexistente, siendo lo único que se muestra que hubo una anterior víctima y ya. Pero Artyom, es una mamada que te metas con un juego por el Phantom. Ya lo habías dicho antes, tremendo hipócrita. Pues, vuélvete a ver el vídeo por favor. Sigamos. Cuando un juego indie tiene algo de éxito, a estos les suelen dar oportunidades de ir a otras plataformas o consolas de videojuegos grandes. Por lo que hablé en la introducción sobre que las empresas no meten su mano en las decisiones creativas, quizás pienses que esto pueda llegar a ser un poco negativo, pero al contrario, al llegar a plataformas de videojuegos grandes provoca que puedan obtener mucha más ganancia monetaria, que no viene para nada mal, e incluso al momento de hacer alguna especie de continuación o spin-off estos puedan tener un mayor éxito al original debido a la visibilidad y a la disponibilidad de las plataformas. Hay muchos ejemplos de juegos, está Undertale, quizás el RPG indie más popular quien llegó a plataformas como Steam, o a consolas como Fracastation o Qt Extendo, incluso con todo el fenómeno que fue Five Nights at Freddy's. Lo lejos que llegó este juego sin duda es digno de estudio, y lo digo yo que precisamente no soy muy fan de estos juegos y hasta tengo varios problemas con estos, en especial con sus primeros juegos que Dios mío más aburridos no pueden ser, pero ya es otro tema para otro video, quizás me anime a hablar en profundidad sobre esto en el futuro, pero aún así es innegable lo lejos que llego, merecido o inmerecido ya queda en cada quien. Una cosa que merece mención son aquellas compañías afiliadas a empresas grandes y que son completamente olvidadas por estas, apenas recibiendo algo para desarrollar sus juegos. Luz Entertainment es una desarrolladora independiente asociada con Sony y quienes trabajaron en el desarrollo de videojuegos en la época de la PlayStation 3 y 4, lanzando más de 10 juegos hasta la actualidad, y a pesar de tener cierto apoyo de Sony, este solamente fue para fines experimentales y ya. De hecho este se independizó de Sony en el año 2015, aunque durante el tiempo que estuvo asociado con Sony, este último era responsable de darles difusión a sus juegos desarrollados, entrando más en el término de empresa indie. Aún así quiero que nos ubiquemos en el año 2014, pues en este tiempo se lanzó para la PlayStation 4, el juego llamado Fluster Club. Sí, sé que nadie topará este juego y precisamente por eso lo puse, ya que, al no jugarlo no podrán rebatirme, y los chingue. Ya en serio, en resumidas cuentas este era una especie de shooter battle royale de 4 personas, protagonizadas por pollos, si algo parecido a esos juegos raros tipo Pic o el de las medias abogadas que se volvieron virales por una semana debido a su tonito algo humorístico, aunque Fluster Club no corrió con la misma suerte, pues realmente no hay mucha información concreta del juego de forma pública, incluso hay muy pocos gameplays públicos en YouTube, siendo en su mayoría trailers hechos por la cuenta oficial de PlayStation. Así de lamentable es la situación de este juego, a pesar de recibir un impulso de parte de una de las consolas y compañías más grandes de los videojuegos, y es que el juego simplemente es malo tanto en términos gráficos como en términos jugables, quizás porque apresuraron el título o simplemente no fue hecho con ganas, es algo que no se sabrá pues los desarrolladores no han dicho nada sobre las críticas negativas de este juego, como si simplemente quisieran que se olvidaran que alguna vez existió. Primero hablemos del principal apartado en el cual uno se suele fijar en esta clase de títulos, me refiero exactamente al apartado gráfico. Los mapas de Fluster Club son bastante feos, para ser un juego de PlayStation, parece tu típico juego móvil pues las cosas que se encuentran al alrededor se ven demasiado forzados o como si no concordaran con el ambiente. Sé que es un juego que aparentemente pinta de ser de bajo presupuesto, y digo aparentemente porque no hay casi información del desarrollo del juego, aún así para ser un juego de PlayStation, incluso comparándolo con juegos indies de su clase deja mucho que desear, eso sí gráficamente es peor. Aún así el diseño de los pollos sí están bastante bien.
Pero el mayor problema de este juego sin duda es su jugabilidad. En primer lugar, el juego es demasiado repetitivo al punto de ser aburrido, pues es el mismo maldito gameplay todo el puto juego. Pero Palation, hay juegos que mantienen la misma jugabilidad durante todo el juego y son divertidos. No creo que eso sea un problema mayor. Y sí, tienes razón, pero la diferencia es que esos juegos tienen mecánicas o variedad de mecánicas que lo hacen interesante. Pues en Fluster Club solamente hay que llevar las vacas a la base, que en este juego es el equivalente al nexo en el LoL mientras disparas a otros jugadores, aunque en este juego su gameplay es bastante meh incluso cuando lo juegas las primeras veces, porque solo hay una especie de base para todos y hay que ir y venir. No hay más, cosa que provoca que luego de 2 o 3 partidas ya aburra, sumado al tema de que los controles y la cámara son horribles, se vuelve bastante insufrible de jugar. Sin más, creo que lo dejo hasta acá, porque de el solo hablar de este juego me dan ganas de dormir. Antes de pasar al puesto número 1, voy a dar unas pequeñas menciones de videojuegos indies que considere meter en este video, que siento que merecen al menos una mención, o bueno, preferí dejarlos para una hipotética segunda parte por si necesito sobreexplotar esta sección que inauguré hace un par de meses, y así doy un pequeño spoiler de lo que verán en una secuela directa como si película de Marvel se tratara. Oh my god. Obviamente solo explicaré la premisa del juego y algunas cosillas más, sin indagar mucho, ya que da puta hueva tener que analizar con profundidad estos otros juegos de higa mierda, que ya me costó mucho con los otros, y sería alargar de más innecesariamente el vídeo, aunque ya llevo haciéndolo mucho, así que tampoco cambiaría mucho la fórmula, pero qué importa, yo hago vídeos para que los vean o en cuyo caso los escuchen. Así que si quieren saltarse estas menciones, no más adelante en el vídeo, aunque tampoco es que falte mucho y me ayudarías mucho más si siguieran viéndolo, please hazlo por favor. Slendrina X es un juego de terror para móviles creado por el mismo desarrollador de Granny, y siendo parte de la saga principal de Slendrina, aunque desconozco a qué número corresponde, pues tiene un chorrero de juegos igual de mierdas. Supongo que es la 10ª entrega, pues la X en romanos representa el 10. Este trata sobre que una cámara random en primera persona despierta en una casa habitado por Slendrina y otros cabrones. A diferencia de los demás, este intenta ser serio dándote a múltiples enemigos que solo generan situaciones randoms y sin sentido. Identity, un videojuego que supuestamente iba a revolucionar los juegos de rol con una premisa bastante potente e incluso innovadora, y que tuvo un modus operandi similar al del primer puesto que veremos dentro de poco, el cual decidí simplemente no meter debido a la poca información que hay, pero recomiendo este video al español que toca muy bien el tema. Sport Story es un juego secuela del juego Golf Story, unos juegos con un arte bastante bonito similar al de Stardew Valley, aunque al principio pensé en ponerlo principalmente por el factor decepción. Creo que comparándolo con los otros no está tan mal, simplemente es decepcionante por lo buen juego que fue el primero. Wadanohara and the Great Blue Sea. Es de la misma creadora de Moheko Castle, o sea Tsunami Sea, y secuela directa de otro juego, que ni puta idea de cuál es. Esta sigue a nuestra protagonista Wadanohara, quien tiene que regresar al mar. Simplemente es otro juego Eggy Boy para chicos sin supervisión paterna, y que la mayoría de sus personajes son usados por los usuarios más enfermos que vas a ver en tu vida. Ya está. Pero hey, al igual que Moheko Castle, su arte es bastante bonito. The Day Before es otro de esos juegos que supuestamente iba a revolucionar el gaming, pero que al momento de salir al aire resultó ser una vendida de humo, cuyo propósito fue solamente sacarte dinero de tu billetera. Garten of Banban, a este lo consideré para ser top 1, pero analizándolo un poco, este juego ni siquiera tiene derecho a estar en un top de peores juegos, solo está hecho para rascar. Ya le estoy dando mucho con solo mencionarlo en las menciones horrorosas. Y por último, pero menos importante, Omori, el tocador de temas serios. Que decir que no se haya dicho antes, un juego basura que solamente toca temas súper sensibles para llamar la atención y ya, no tiene nada destacable y ni siquiera vale la pena jugarlo. Es un -1 de 100 y copia de Padre Castle. Nah, que es broma, si bien tampoco está tan mal, de hecho maneja muy bien ciertos temas, solo puse aquí por el mame y ya está. No es tan basura, pibes, denle una oportunidad a mi compa Omori, que incluso su protagonista comparte mi mismo acompañamiento para el nombre, vaya chat. Pero bueno, eso fue todo porque la neta ya me dio pereza seguir dando otros ejemplos, así que sin más relleno para alargar el vídeo, vamos con el puesto número 1.
En uno de los puestos pasados hablé un poco sobre el tema que tiene YouTube en la popularidad y ventas de algún juego al que cariñosamente quiero llamar videojuegos con el efecto youtuber, sin nombre simple y culero, ya sé, pero no se me ocurrió otra cosa, ando muy saturado, pero sin desviarme. Si bien aunque parece que digo esto de una manera negativa, gracias a algún que otro youtuber he descubierto juegos bastante buenos y entretenidos para mí. Sin ir tan lejos tenemos Among Us, o Fortnite, que si no fuera por ellos, no serían los titanes que son el día de hoy. Sí, no son la gran cosa y está bien, pero me gustan y qué. Aunque otras veces deciden subir putísimos juegos de mierda que por el simple hecho de esta viralidad provoca que muchos usuarios, que seguramente el único videojuego que han probado ha sido en móvil, solamente los sobrevaloran porque es divertido ver cómo uno y sobrereacciona, ya que sí, al jugarlo es muy diferente. Hay bastantes ejemplos de este tipo de juegos como los anteriormente mencionados Mogeko Castle Granny, y para dar otros ejemplos no mencionados, es algo que principalmente sucede con juegos de terror como la saga de Poppy Playtime, que sí, no está tan mal, pero vamos que la sobrevaloraron a un punto bastante exagerado. Aunque sí cumplió su objetivo pues solamente querían forrarse de dinero mediante la mercancía de su videojuego de puzzle para niños. Pero hubo un puto juego de mierda que por alguna razón en el año 2015 y 2016 más o menos, fue bastante viral solamente por sus monas sexualizadas, y el gore también, pero eso está bien, o sí, videojuego, con huevos. Maldigo el puto segundo en el que muchos le tuvieron fe a este juego, gracias a Dios porque al final se dieron cuenta de lo horrible que era, pero vamos por partes. Primero, ¿recuerdan cuando dije que no atacaría personalmente a los creadores? Pues olviden eso, iré con todo al menos por este puesto. Alexander Stuart Meighan, conocido principalmente en internet como YandereDev, es un fracasado de casi 40 años que se las da de desarrollador de videojuegos, aunque nunca tuvo un éxito como tal, solamente hubo uno que por allá en 2015 explotó. Este es Yandere Simulator y el protagonista de este puesto. Un videojuego en donde el personaje principal es una chica la cual está enamorada de un chico y como está media loquita pues quiere deshacerse de posibles intereses amorosos de la persona que le gusta, siendo este personaje de los mayores exponentes del cliché de yandere junto a la pendeja de Yuno Gasai, como te quiero. Y a pesar del pseudo éxito que este videojuego tuvo en 2015 por la premisa fetichista y evidentemente porque varios youtubers de la época lo normieron, provocó un enorme éxito pasajero para el intento de videojuego creado por Alex. Pero como todo éxito que le llegan a perdedores sin un solo logro en su vida provoca que se crean más de lo que son, cuando solamente tuvieron suerte y a pesar de que al menos pudo disfrutar un poco de esta fama y de una fanaticada que esperaban con ansias el fin de su proyecto más popular, al final las caretas se descubren, pues ciertas actitudes bastante cuestionables, lloronas y una polémica por cosas inapropiadas con menores, que no voy a indagar porque no es importante para este video. Si mi pendejo el grooming está mal y no necesito decirlo públicamente o explicarlo para retrasados, como youtuber de polémicas promedio para verlo mal, pues no es el propósito de este video. Prosigo. Provocaron que este sea considerado un lolcow, una persona que por sus actitudes es un blanco de burlas para la comunidad, y que creen que son famosos cuando no, su fama es solo para reírse de ellos, y no con ellos. Ahora hablemos de sus actitudes con el desarrollo del videojuego de Yandere Simulator, pues es bastante importante para ir desarrollando este puesto. Este tipo es un pedazo de flojo, pero de los grandes, pues siempre solía prometer cosas para agregarlas a su juego y nunca cumple, o si lo hace, es a la mínima. Si eres alguien que toca pasto y con un mínimo de empatía y raciocinio, seguramente pensarás que a lo mejor era alguien con tanta mala y a la vez buena suerte que no pudo cumplir con las expectativas, pues eran más de lo que él podía dar como desarrollador. Quizás no planeaba crear un gran juego sino solo experimentar. Es algo que suele pasar a veces, la vida nos suele sonreír con algún éxito no merecido por nuestro talento, y si bien muchos pueden aprovechar esta situación para mejorar en ese ámbito gracias al empujón que la vida les dio, hay otros que simplemente caen bajo, pues como dicen, la fama es capaz de sacar tu peor lado, cosa que a Alex le pasó, pues no solo es que fuera una pésima persona que hacía promesas falsas a las pocas personas que confiaban en él, pues este tipo tenía un Patreon en donde le decía a sus seguidores que le donarán para mejorar su juego, cosa que no hacía, si este perdedor era tremendo estafador. Pero bueno, merecidos se los tienen por apoyar tremendo juego de giga mierda que ya pasaré a criticarlo. Que es un chiste, patus, no me maten en los comentarios.
De hecho, ¿quieren saber algo curioso? Y es que este juego se estrenó al mismo tiempo que Five Nights at Freddy's, el cual tiene casi 20 juegos, contando spin-off y todo eso, además de que ya va para su segunda película, y si bien yo mantengo que FNAF es un juego sobrevalorado no en el mal sentido, simplemente que tiene muchos defectos los cuales por alguna razón sus fans ignoran, donde incluyen aspectos de su jugabilidad y su lore, que ya sabemos lo enmierdado que está, pero no significa que no se merezca su éxito, simplemente es la demostración de lo que puedes lograr si le tienes cariño a algo. Caso bastante contrario al de Yandere Simulator, quien debido a las malas decisiones que tomó, no saber gestionar su tiempo y sus malas acciones, provocó que ni siquiera la versión completa de su juego haya salido, solamente teniendo betas de mierda que no aportan y que lo único que agregan son un nuevo tipo de panties para las colegialas, pues ya sabemos lo pajero y asqueroso que es el creador de este juego, pero bueno, ya tocamos todo el tema del creador y su desastroso desarrollo. Ahora pasaré a hablar un poco del juego, o bueno, de lo poco que se tiene. Primero hablemos del apartado más importante, el gameplay. Este es sumamente simple y repetitivo, pero de cierto modo entretenido, pues si te gustan los juegos como GTA, al menos Yandere Simulator te resultará entretenido de jugar un par de veces, aunque tampoco es la gran cosa, no innova en nada y solo fue popular por el fenómeno Yandere y Juno Gasai, que tampoco es un problema. Yo no soy de esos tipos que realmente pide ideas originales, que sí puede ser un factor positivo, pero yo no le veo muy necesario. Para mí es más importante el cómo lo desarrollas. Pero eso no quita que Yandere es simplemente con lo único interesante es que puedes matar a chicas jóvenes, supongo que japonesas, sí, ya saben, el giveaway psicópata. Bueno, ya en serio, es triste que esto sea lo único interesante del juego, porque tiene ideas bastante interesantes que podrían sacarles bastante jugo, y del bueno, como la trama de la historia en sí, que a ver, en términos generales, es ridícula, pues que una chica se vuelva completamente loca por un chico de preparatoria, solo es algo salido de una mente virgen proyectada y sin afecto femenino, al menos para una trama poco desarrollada. Aún así se podría explotar muchísimo más, tocando de mejor manera temas como el bullying, o el acoso digital. Es que no mames, hasta una de las formas de matar, que sorpresa, no está completa, es mediante el suicidio, pero como el creador tiene otras prioridades, aspectos como la historia de su juego o mejorar las mecánicas del mismo simplemente no le importan. Los gráficos por otro lado son simplemente feos, las texturas están bastante mal hechas, y el diseño de personajes simplemente son un recolor de otro. Joder, hasta las putas animaciones son la misma una tras otra. Es un juego vacío, sin alma y hecho por una persona que no se merece el éxito que tuvo, éxito que solo fue dado por personas casi igual de inadaptados que él. Y al chile, qué bueno que las personas que le vieron fe a este proyecto, porque quizás desde el fondo de su corazón creyeron que esto podía dar para más, lo abandonaron, tanto fans como personas adentro de la misma, como sucedió con la voz oficial de Yandere Death. Los juegos indie son hermosos, a lo largo de mi corta vida he jugado varios de estos que sin duda me han cautivado a gran medida, ya sea por la historia que te intentan contar, los soundtracks que tienen, o el arte que con tan poco presupuesto intentan dar lo mejor de sí y hacer cosas con todo el amor del mundo. En el gran apartado de estos hay un montón de juegos bastante buenos con arte bonito o mecánicas bastante innovadoras, que al menos valen la pena jugarlos alguna vez en tu vida, y si bien hay títulos que manchan a la comunidad o personas dentro de la misma, hay que concentrarse en el lado bonito de las cosas, y darle la oportunidad a esos juegos que si valen la pena dedicarles algo de tu tiempo, ya sea que seas fanático del terror como yo, o te gustan los RPG, como Undertale, Lisa, o Ibe. Hay muchas opciones de juegos independientes bastante buenos y divertidos de jugar, incluso si quieres pasar un rato de chill. Hay juegos independientes que no tienen una historia mamadora, pero sin duda te hacen pasar un buen rato. Aunque en este top hemos visto principalmente juegos que intentan ser de terror pero fallan miserablemente, creo que pude dar una gran variedad de temas para hablar. Como dije al inicio, estos no son lo peor de lo peor, son juegos que tienen sus deficiencias y sí merecen ser criticados, pero hay peores en el gran apartado de la industria de videojuegos independientes, y si a esta sección le va bien me gustaría muchísimo hacer una segunda parte tocando otros juegos. Así que si tienes alguna recomendación déjalo en los comentarios, que sin duda me gustaría leerlo. Igual si crees que patiné o dije alguna pendejada puedes hacerlo, no hay ningún problema, incluso si quieres aportar algo más.
Ahora si disfrutas de los juegos mencionados está bien, no tengo problema, es tu vida y un youtuber no tiene por qué interferir en tus gustos. Si dije algún comentario insultante hacia los fans de los juegos es para mantener la ironía y sea mucho más divertida la experiencia de mirar o escuchar este video. Como dicen, vivan y dejen vivir a sí mismo, déjenme ser un total amargado y criticar estos juegos que yo disfruto haciendo vídeos. Agradecería bastante que si les gustó el vídeo le dieran me gusta, y compartieran el vídeo para que llegue a más personas, también me ayudaría, y alegraría mucho que se suscribieran a mi canal, pues me haría crecer mucho más. Sígueme en mis redes sociales fuera de YouTube como Instagram, o TikTok. Sin más, soy Artyom, y espero que tengan un frío, y gran mes Spooky. Buu.